Hola, hola para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a continuar con las lecturas comentadas que vengo haciendo del libro de Lecciones de Estoicismo, Filosofía Antigua para la Vida Moderna, del filósofo John Sellars, en el cual estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el tema del control de la vida y de cuestiones importantes que nos enseñan los estoicos antiguos para la época actual en la cual estamos viviendo. La tercera parte se llama El problema de las emociones y comienza de la siguiente manera. Arriano da cuenta de un encuentro que ilustra con más detalle este interés en el control. Se produjo entre Epicteto y un hombre que fue a verle en su escuela en Nicópolis. El visitante acudió porque no sabía qué hacer con un hermano suyo que estaba muy enfadado con él. ¿Y qué se puede hacer ante algo así? La respuesta típica de Epicteto, directa, sin rodeos, es nada. No se puede hacer nada. No tenemos control sobre las emociones ajenas. Pertenecen a la categoría de las cosas que no dependen de nosotros. El único que puede influir sobre la ira del hermano es el hermano mismo. Pero Epicteto no se detiene aquí. Se centra de inmediato en lo que sí puede controlar el visitante. Esto es, su reacción ante la ira de su hermano. Epicteto le indica que el verdadero problema es la molestia que la ira de su hermano provoca en él. Un problema que afortunadamente el visitante puede solucionar por sí mismo. Ha formulado un juicio acerca de la ira de su hermano y ese juicio ha generado una emoción que es la que le amarga. El problema no radica pues en el hermano, sino en quien se queja de él. Entonces aquí básicamente lo que nos está mostrando inicialmente la lectura es que no se puede controlar lo que otros sienten, ¿cierto? Pero sí podemos nosotros controlar que no causemos precisamente esas emociones que otras personas pueden tener, o también podemos controlar cómo nos afectan, si nos va a afectar o no nos va a afectar lo que otras personas estén sintiendo en un determinado momento hacia nosotros. Eso sí es lo que sí podemos controlar, era lo que decía Epicteto. Continúa la lectura. Esta anécdota muestra cómo las emociones, tanto las ajenas como las propias, conforman y colorean nuestras interacciones con el prójimo. La palabra estoico en el inglés actual se refiere a alguien impasible, es decir, indiferente a las pasiones, y tiene una connotación negativa. Hoy en día las emociones se ven sobre todo como algo bueno. El amor, la compasión y la empatía gozan desde luego de una gran popularidad en todo el mundo. Pero son otras las pasiones que protagonizan esta historia: la ira, el rencor, la impaciencia, y son mucho menos atractivas. Cuando los antiguos estoicos aconsejaban a la gente que evitara las pasiones, pensaba sobre todo en estas, en las negativas. El enfoque estoico del problema de las pasiones es a simple vista muy fácil de entender, pero hay que matizar bastante algunos aspectos para llegar a aprenderlo plenamente. El acerto central es este: nuestras emociones son el producto de nuestros juicios, de lo que se sigue que podemos controlarlas por completo y que somos responsables de ellas. Al visitante de más arriba le molestaba la ira de su hermano a causa de su actitud hacia ella. Basta con verla de un modo diferente para que la desazón desaparezca. Los estoicos no afirman, y esto es muy importante, que uno deba negar o reprimir sus emociones. Lo que dicen es más bien que debemos intentar no darles un lugar prioritario. Tampoco creen que baste con chasquear los dedos, así simplemente, para que una emoción desaparezca. No es fácil como decir voy a pensar en otra cosa, para que la ira o la aflicción se esfumen. O sea, básicamente aquí lo que se está mostrando es que el problema es cómo manejar nosotros lo que sentimos, por medio del pensamiento y de la actitud del juicio, o sea, de cómo valoramos nosotros las emociones que estamos experimentando en algún determinado momento. Sigo la lectura. Crisipo comparaba el hecho de estar bajo los efectos de una emoción con correr demasiado deprisa. Una vez que se ha cogido cierta cantidad de impulso, no es fácil detenerse. El movimiento está fuera de control, algo muy parecido a lo que ocurre cuando somos presas de una pasión.
de modo que uno no puede librarse a voluntad de una emoción indeseada. Lo que puede hacer es intentar que la próxima no alcance el impulso a partir del cual escapa su control. Volvemos nuevamente al problema del control, el control de las pasiones como tal. Esto se ve muy claramente en el caso de la ira. Cuando alguien se enfada, cuando se enfada de verdad, la emoción lo ofusca y es imposible razonar con él. Alguien que llegó a conocer en profundidad las pasiones negativas fue Lucio Anneo Séneca, nacido en Hispania. Su carrera como consejero en las altas esferas de la corte imperial romana lo empujó a verse envuelto en enfrentamientos con gente poseída por emociones destructivas. Gente que en algunos casos, como en el de los emperadores Calígula, Claudio y Nerón, tenía el poder de decidir sobre la vida y la muerte de un número incontable de personas, entre las que se encontraba el propio Séneca. Calígula estaba tan celoso de los dones de Séneca que ordenó su muerte, aunque se retractó a raíz del consejo de alguien muy cercano que le informó sobre la pésima salud del filósofo. En su ensayo sobre la ira, Séneca dice de emociones como la ira y los celos que son enajenaciones mentales transitorias. ¿Qué significa la palabra enajenaciones? Es control, dominio o absorción total. Basándose en la imagen de Crisipo, la de quien corre tan rápido que ya no puede detenerse, compara la cólera con alguien que cae sin ningún control al suelo tras haber sido arrojado desde lo alto de un edificio. Cuando la ira, afirma, se apodera de una persona, gobierna su mente. Y esta es la pérdida de control contra la que advierten los estoicos. Andar de vez en cuando molesto por algo forma parte de la vida y apenas causa daño. Estar tan furioso que ya no se pueda resistir el impulso de golpear a alguien es otro cuento ya. Y esto es lo que precisamente los estoicos desean impedir. Séneca insiste en que no necesitamos la ira para responder a lo que nos perjudica a nosotros o a nuestros allegados. Siempre es mejor actuar con calma, movidos por la lealtad, por el deber, la justicia, que por la rabia y el deseo de venganza. Aunque la cólera parezca servirnos a veces de acicate para luchar contra las ofensas, es mucho mejor, según Séneca, hacerlo a la luz de las virtudes de la justicia y de la valentía. La ira, como todas las emociones, es el producto de un juicio mental, lo cual significa que podemos controlarla o al menos intentar que no vuelva a apoderarse de nosotros en un futuro, ya que una vez formulado el juicio, la ira tarda bien poco en convertirse en algo tangible, en algo físico. Séneca la describe como una dolencia inflamatoria del cuerpo. No sabemos qué es exactamente la emoción en sí, pero conocemos sus síntomas físicos. Una aceleración del pulso, un aumento de la temperatura, palpitaciones, sudores, etc. Cuando todo esto entra en juego, nada podemos hacer salvo esperar. Bueno, pues aquí en esta parte, no sé, habría que revisar muy bien si las emociones son o no juicios mentales, como por ejemplo lo planteaban los estoicos en su época. Yo diría más bien que las emociones, más que juicios mentales, son estados que nosotros tenemos en algún momento. Y lo que podemos hacer es controlar cómo se manifiestan esos estados y qué efectos van a tener en nuestra vida. Pero ya de ahí a que se pueda decir que la emoción como tal es un juicio mental, no. Tal vez de pronto algún tipo de emoción se pueda acercar a eso, pero pues yo lo dudo bastante. Seguimos con la lectura. Los estoicos, al contrario de lo que se cree, no insinúan que podamos o debamos convertirnos en bloques de piedra, o sea, en personas que no sentimos absolutamente nada, que no tenemos ninguna emoción. Todos nosotros experimentamos eso que Séneca llama primeros impulsos. Se producen cuando alguna experiencia nos afecta, nos ponemos nerviosos, nos quedamos conmocionados, nos ilusionamos, nos asustamos o incluso lloramos. Estas reacciones son muy naturales, respuestas fisiológicas del cuerpo, pero no emociones en el sentido estoico de la palabra. Alguien que está molesto y por un instante se plantea vengarse, pero no pasa de ahí, no es presa de la ira, según Séneca, puesto que aún puede controlarse. Asustarse por unos instantes, pero permanecer firme no es tampoco tener miedo. Para que estos primeros impulsos se conviertan en pasiones propiamente dichas, se necesita que una mente determine mediante un juicio que algo terrible ha sucedido y decida en consecuencia pasar a la acción. En palabras del filósofo,
Puede dudarse de que el miedo impulsa a huir y la ira a arremeter. Entonces aquí tenemos como una clasificación en donde se muestra un paso de una emoción a una pasión. Cuando una emoción se arraiga en el carácter de una persona, volvemos a lo que planteamos en otro video anterior sobre el carácter y donde hablaba de los tipos de carácter también en Aristóteles, que viene precisamente de Aristóteles. Cuando esa emoción se arraiga en el carácter y determina nuestra conducta como tal y se vuelve ya una constante en nuestra vida, que ya forma parte de nuestra conducta diaria, entonces esa emoción se convierte en una pasión, y es una pasión que ya va a gobernar nuestra conducta y lo que nosotros hacemos. Básicamente es a eso a lo que se referían los estoicos aquí. Sigo con la lectura. El proceso pasa por 3 fases, señala Séneca. La primera, un primer impulso involuntario, es decir, una reacción fisiológica natural que escapa a nuestro control, ¿cierto? Lo que llaman los estoicos los impulsos, ¿sí? La segunda, un juicio que sí está bajo nuestro control, como respuesta a la experiencia. Y la tercera, una emoción que una vez nacida no podemos controlar. Cuando la emoción aparece no podemos hacer nada sino esperar a que su fuerza amaine. O sea que según los estoicos aquí, en donde estaría nuestro control serían las primeras 2 fases, en el impulso y en el juicio que hacemos de ese impulso. Pero ya si pasamos a una emoción que no podemos controlar, ya ahí sí no hay nada que hacer. Hemos cerrado en los 2 primeros pasos o en el segundo paso, que sería donde establecemos el juicio del impulso que estamos teniendo. Seguimos. ¿Por qué formulamos los juicios que generan estas emociones dañinas? Si piensas que alguien te ha herido, parece del todo natural enfurecerte con él. Séneca dice que la ira es la consecuencia de la sensación de haber sido herido. Lo que debemos cuestionar, por tanto, es la impresión de que esa herida ha llegado a producirse, ya que dicha impresión contiene en sí un juicio. Epicteto lo sintetiza así. Recuerda, para que te hagan daño no basta con que te golpeen o te insulten. Debes creer que te han dañado. Si alguien consigue provocarte, date cuenta de que tu mente es cómplice de la provocación. Aquí tenemos, curiosamente, para mí que los estoicos son, en cierta manera, los pioneros de lo que llamamos ahora la programación neurolingüística. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la programación neurolingüística, a mi entender, es un dispositivo del rendimiento neoliberal actual, esa vaina de que debemos ser sujetos del rendimiento, programados de la mejor manera posible para que podamos rendir y vivir siendo lo más productivos posibles, o al menos ese es como el principal enfoque que tiene este cuento de la programación neurolingüística ahora. Seguimos. Por eso prosigue, es importante no reaccionar impulsivamente a lo que nos ocurre. Es fundamental detenerse y dedicar unos instantes a reflexionar sobre lo ocurrido antes de juzgarlo. Si alguien te critica, párate a pensar si en lo que dice es cierto o falso. Si es cierto, entonces has señalado una falla que ahora puedes corregir. Por lo tanto, te ha hecho un bien. Entonces, está bien que nos haya criticado. Si por el contrario lo que dice es falso, entonces es él quien está en un error y por lo tanto es él quien se perjudica. Los comentarios críticos en sí no te hacen ningún daño. La única forma de que puedan dañarte de verdad, seriamente, es que tú te dejes arrastrar por la provocación y que la ira se adueñe de ti. Eso sí que es importante en el mundo en el que vivimos, en donde muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por lo que otros dicen o piensan de nosotros, ¿sí? Entonces, seguimos. Séneca se centró en las pasiones negativas y destructivas. Sin embargo, hay otras benéficas sin las que no queremos vivir. Una de ellas es el amor, tanto el paterno, el que se siente hacia un hijo o una hija, como el romántico, entre 2 adultos. ¿Insinúan acaso los estoicos que también debemos eliminar estas pasiones? No. Para ellos el amor de un padre por su hijo no es una emoción irracional que deba evitarse, sino un instinto natural más o menos universal. Tendemos por naturaleza a cuidar de nosotros, vamos en pos de todo lo que necesitamos para vivir y evitamos aquello que nos perjudica. Ese instinto de autoconservación se extiende a todos nuestros semejantes, a los miembros de nuestra familia en primer lugar, pero idealmente al resto de nuestro prójimo. En lo que respecta al amor romántico, podría decirse que una relación es
es saludable es la que se basa en la necesidad natural de la compañía y de procrear. Y una relación tóxica, como lo llamamos hoy en día, es la que se basa en emociones negativas como los impulsos posesivos y los celos. No, los estoicos no pretendían de ningún modo que la gente se convirtiera en bloques de piedra impasibles. Los seres humanos no podemos dejar de sentir. Y aquí en esta parte quiero hacer un comentario que tiene que ver también con los videojuegos. Sin emociones ni pasiones la vida no tiene sentido. Me hizo acordar, por ejemplo, de este videojuego de God of War que salió para PlayStation 4, en el que se muestra el caso de Baldur, el dios hijo de Freya y de Odín, que pues en el guión inventado por el director del juego, por el creador del juego, su madre Freya le había quitado la posibilidad de sentir cualquier tipo de emoción y de dolor. Entonces Baldur no podía sentir ningún tipo de dolor, ningún tipo de sufrimiento físico e inclusive en cierta manera ningún tipo de o la mayoría de emociones que tienen que tenían pues o que tienen los seres humanos en general. Y entonces Baldur se sentía que la vida no tenía sentido precisamente porque no podía tener ningún tipo de dolor. Entonces se enemistó y llegó a odiar a su madre precisamente por esa situación. Pero eso también es contradictorio porque si bien Baldur no tenía, digamos que la posibilidad de sentir dolor, sufrimiento de tipo físico, curiosamente sí sentía algunos tipos de emociones que tienen que ver con el resultado de lo que venía pasándole precisamente. Entonces es muy interesante también establecer en cierta manera esa analogía. Así que seguiremos reaccionando como siempre a lo que nos suceda, dando un respingo, estremeciéndonos, asustándonos momentáneamente, avergonzándonos o entregándonos al llanto. Seguiremos también manteniendo vínculos afectivos fuertes y preocupándonos por los nuestros, pero no alimentaremos las emociones, las pasiones negativas, las emociones como la ira, el rencor, la amargura, los celos, la obsesión, el miedo incesante o el apego excesivo. Estas son las cosas que pueden arruinar una vida, las que según los estoicos es recomendable evitar, ¿sí? Entonces esa parte es muy importante en lo que tiene que ver con el tema del manejo de las emociones, no el suprimir las emociones, el eliminar las emociones, sino el saber manejarlas y el mirar cómo van a afectar nuestra vida. Eso era lo que básicamente decían los estoicos y que de una u otra manera tiene que ver y nos enseña muchísimo para lo que estamos viviendo en la actualidad. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.